Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat semanal veremos el octavo tema de la serie Ángeles Caídos. En este capítulo veremos el tema perros, lujuria, carne inmunda y los demonios. ¿Quiénes son los perros según la Escritura? ¿Por qué la lujuria es una de las armas más poderosas de los demonios? ¿A quién le afecta más la lujuria? ¿A los varones o a las mujeres? ¿Por qué los demonios pidieron entrar en los cerdos? ¿Qué sucede si una persona comienza a maldecir? Todas esas preguntas las responderemos en esta enseñanza. Primero veamos la estrategia del enemigo para entrar en tu casa. En el Tanakh encontramos varios pasajes que nos hablan de cómo el maligno anda rodeando y merodeando de manera constante en nuestra casa con la intención de destruir, devorar y ganarnos ventaja de manera astuta. Al maligno le encantan los espacios vacíos, las zonas débiles, y como un león rugiente va a los miembros más débiles de una manada como enfermos, desorientados, etc. Nuestra casa, el hogar, la familia es algo que Yahweh ha constituido y por esta razón es el blanco preferido para nuestro adversario que la rodea y no deja de rodearla. Matillá 12 del 43 al 45 nos dice: cuando el ruach inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 ruajín peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hay varias cosas que podemos aprender de este pasaje. Primero, el ruach inmundo o shedim siempre va a querer reclamar tu casa y tu vida como su propiedad. Siempre va a querer ocuparla para así reposar, y desde allí, como su base de operaciones, llevará más hombres a la destrucción. El espíritu inmundo puede irse por un tiempo, pero cuando vuelve y encuentra que no hay nada que le impida entrar nuevamente a la casa, no perderá la oportunidad. Tu casa puede estar barrida porque reformaste algunas cosas, puede estar adornada como para recibir a alguien, pero puede que esté vacía, y sin Yahweh Elohim en ella no habrá ningún impedimento para que los demonios entren. Una casa vacía sin Yahweh corre riesgos de estar lleno de ruajín bastardos. En consecuencia, decimos que un hogar o se forma bien o se forma mal, o deja entrar a Elohim o deja entrar a los demonios. Además de esto, debes saber que los shedim y los seirim andan rodeando constantemente nuestra casa con la intención seria de entrar. Si te fijas el pasaje que leímos, notarás claramente que el ruach maligno dice: volveré a mi casa. Te preguntamos: ¿de quién es tu casa? ¿Le has entregado tu casa a Yahweh Haelión? ¿Habita el Altísimo en tu casa o le pertenece al maligno? Te lo dejo la respuesta.
Punto número 2. Otra cosa que podemos aprender de este pasaje es que cuando el enemigo logra entrar en una casa, las cosas empiezan a empeorar. Todo va de mal en peor. Entonces te preguntamos, ¿cómo están las cosas en tu casa? ¿Están mejorando o empeorando? Existe una posibilidad de que en tu casa haya vacíos y eso el enemigo la aprovechará para devorar y causar daños. Primera de Kefas 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todo el plan del enemigo es rodear y devorar las almas o nefeshim. Hasatán y sus demonios no es amigo de tu casa, es tu feroz enemigo que anda al acecho. Entonces preguntamos, ¿a quién atacan los leones hambrientos? Ellos atacan al animal más joven, débil y solitario. Es decir, escogen a los animales que están aislados, solos y desprotegidos. De esta forma el enemigo rodea tu casa esperando el momento propicio y al menor descuido las huestes de las tinieblas estarán en tu casa. Cuando hay un miembro vulnerable en tu familia, cuando hay alguien herido, cuando hay alguien alejado, cuando no hay unidad en tu familia, ahí el enemigo encuentra una oportunidad perfecta para entrar. El Tanakh es claro en ese sentido, cuando dice que Hasatán y sus secuaces están continuamente rodeando las casas para poder entrar. Job 1 del 6 al 7 nos dice: un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Elohim, entre los cuales vino también Hasatán. Y Yahweh dijo a Hasatán: ¿de dónde vienes? Respondiendo Hasatán a Yahweh dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Kefas dice que Hasatán y sus demonios están al acecho como león rugiente. Job dice que ellos están rodeando y merodeando la tierra continuamente. Pero, ¿qué nos dice el rey David acerca del maligno? Se sienta en acechos cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde la cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. De cierto, el maligno anda alrededor de nuestra casa como león hambriento, astuto y peligroso, buscando el momento para atacar. ¿Pero hay alguna forma de refrenar el ataque del enemigo? ¿O acaso el enemigo definitivamente devorará nuestra casa? Existen 5 cosas que podemos hacer para taparle el hocico al enemigo. Número 1. Debes llenar los vacíos de tu casa con la palabra de Yahweh. No es fácil, lo sabemos, pero es posible. Número 2. Necesitas hacer tefilá o plegaria, ya que sin plegaria jamás podremos vencer a cualquier enemigo, sea visible o invisible. Número 3. Resiste firme. Kefas dice claramente: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el Tehilim 91:13 dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por tanto, seamos valientes, resistamos al enemigo y Yahweh protegerá nuestra casa y nos dará el triunfo. Número 4. Fortalécete en el Adón Yahshua. Efesios 6:10 nos dice claramente: por lo demás, ajín míos, fortaleceos en el Adón Yahshua y en el poder de su fuerza. Hasatán, el león hambriento, siempre va por la presa fácil y débil, por lo que si tu emuná está débil, entonces corres grave peligro. Y si en tu familia hay puntos débiles, entonces el enemigo querrá hacer estragos. Pero fortalécete en Yahshua, en él hay aliento y fuerza para todo.
Sus palabras son aliento, vida, son fuerza, son consuelo, son sabiduría, son inteligencia y son poder para estar siempre fortalecidos. Número 5 y última forma de vencer al enemigo es siendo sobrio y velando. Primera de Kefas 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué significa ser sobrio? Significa que debemos vivir con juicio, sensatez, mesura, tolerancia, continencia y dominio propio. Haciendo todas esas cosas estaremos cumpliendo la Torá y como resultado nosotros y nuestra familia estaremos protegidos del enemigo. Pero si no hay ni siquiera ni un justo en una familia que haga el bien, entonces Yahweh pondrá esa casa como Sodoma y Gomorra. Ahora veamos la idolatría, la fornicación y las pasiones juveniles. Existen 3 pecados en particular que atraen demasiado a los espíritus inmundos. ¿Cuáles son esos 3 pecados? Son precisamente la idolatría, la fornicación y las pasiones juveniles. Estos 3 pecados son un peligro mortal para el ser humano y la familia. Y aquel que no huya de estos 3 pecados, ¿qué pasará? Se lo llevará la corriente. Proverbios 27:12 nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Cuando una avalancha se acerca a un pueblo, todos gritan diciendo: huid, salvad cada uno su vida. Y cuando un río caudaloso se desborda, también todos gritan: huid y salve cada uno su vida. De la misma forma, cuando alguien ve venir estos 3 pecados, la idolatría, la fornicación y las pasiones juveniles, debe huir inmediatamente sin mirar atrás. Otros pecados pueden derrotarse mediante luchas, pero con relación a estos 3 pecados nadie podrá salvarse si no huye. Por más fuerte que tú te pongas, no podrás resistir. Si los vigilantes hijos del cielo no pudieron lograrlo, entonces preguntamos: ¿podremos lograrlo nosotros? Ahora veamos en profundidad cada uno de estos 3 pecados. Comencemos por la idolatría. Shaulo nos advierte diciendo: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cuando la escritura dice huid, nos está diciendo: apártense velozmente de tal cosa. ¿Pero por qué? Porque la idolatría es un pecado de rango muy pero muy alto. De hecho, la idolatría se encuentra prohibido en el segundo mandato de los 10 mandatos, que dice: no tendrás otro Elohim aparte de Yahweh. Pero ¿qué es exactamente la idolatría y por qué Elohim lo prohibió? Para saberlo, analicemos el término idolatría. Este término proviene de 2 palabras griegas. Uno es el término eidolon, que significa ídolo, y el otro es el término griego latría, que significa servicio. Es decir, idolatría significa servicio a un ídolo. De ahí que muchos definan la idolatría como la adoración o servicio tributado a dioses distintos del Elohim verdadero, por medio de imágenes y prácticas tomadas de cultos extraños y prohibidos. Y aunque esto es idolatría y pecado, sin embargo, la idolatría va más allá, y ahora lo vamos a comprender. Puede que tú y yo estemos siendo idólatras sin darnos cuenta, y para ello basta con analizar a profundidad qué es la idolatría. Idolatría, en simples líneas, es amar a algo o alguien más que a Yahweh Elohim. Idolatría es permitir que algo o alguien tenga más importancia que el Creador. Por ejemplo, alguien puede estar dando prioridad a su esposa o sus hijos por encima del Creador. ¿Cómo se llama a eso? Idolatría.
La idolatría busca robarle la honra a Yahweh, el único que la merece. Y cuando alguien saca del trono de su corazón a Elohim y en lugar de él coloca a algo o alguien, entonces esa persona cayó en idolatría. Idolatría también es confiar en que encontraremos felicidad, paz y esperanza en las cosas creadas y no en el Creador. Ahora bien, para que la idolatría sea idolatría debe haber necesariamente un ídolo de por medio. ¿Pero qué es un ídolo? Un ídolo no solo es un objeto de madera, yeso, piedra o cartón, sino que ahora existen muchos ídolos modernos y peligrosos. Y una forma de identificarlos sería el siguiente. Todo ídolo busca adoración y atención, por lo que todo ídolo se interpondrá para que no tengas una comunión con Yahweh. Es decir, un ídolo es cualquier cosa que captura tu corazón, tu mente y tu afecto más que Elohim. En otras palabras, un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Yahweh en nuestras vidas. Nuestro corazón puede llegar a hacer ídolos de cualquier cosa o cualquier persona. Por ejemplo, un deporte, las redes sociales, nuestro teléfono celular, el trabajo, el dinero, tu novia, los videojuegos. Y aún una cosa buena puede convertirse en un ídolo cuando sacrificamos todo por ella. Y cuando ese algo se convierte en nuestra prioridad, entonces caímos en idolatría. Ahora, no es que las personas o los objetos sean intrínsecamente pecaminosos o malos, sino que el corazón humano toma las cosas creadas y las considera mejor que el Creador, es decir, las personas toman la creación y lo elevan por encima del Creador Yahweh. Ahora necesitamos entender muy bien esto que dijimos, ya que la idolatría puede estar creciendo en nuestro corazón por un largo periodo de tiempo y echando profundas raíces, y aún así no nos estemos dando cuenta que estemos cayendo en idolatría. Pero entonces, ¿cómo saber si soy idólatra? Es algo muy simple, solo tienes que hacer una regresión de tu tiempo, tus afectos, tu energía, tu dinero y aquello que causa tu felicidad. Al final del túnel encontrarás un trono y lo que sea o quien sea que esté sobre ese trono es lo que más vale para ti. En ese trono está lo que adoras, y si en ese trono no está Yahweh Elohim, entonces ten por seguro que tú eres un idólatra. Por tanto, huye de la idolatría y ven al Mashiach Yahshua en arrepentimiento y emuná. Pon tu confianza en Elohim y pídele que reine en tu corazón. No permitas que nadie reemplace a Yahweh. Haciendo eso, ningún ídolo tendrá lugar en tu corazón. Pasemos al segundo pecado del que debemos huir, el cual es la fornicación. Primera de Corintios 6:18 nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Si la idolatría es un pecado grave, la fornicación es peor. Y precisamente la fornicación trajo como resultado el diluvio. Los ángeles caídos y sus hijos los demonios llenaron la tierra de depravación sexual. Enseñaron la bestialidad, el homosexualismo, el lesbianismo, etc. Y por esta causa los demonios acuden como buitres donde se practica inmoralidad sexual. Por ejemplo, en los prostíbulos, en las cantinas, en las discotecas y en todo lugar donde se practique inmoralidad sexual, los demonios acuden como buitres para devorar a los humanos. Y de este pecado es difícil que una persona pueda salir. Por eso Elohim advierte diciendo: huid de la fornicación. De cualquier otro pecado que el hombre cometa podrá librarse, pero de la fornicación será muy difícil librarse, ya que este pecado es adictivo. Así como las drogas, la persona que incurrió en este pecado de fornicación abrió puertas a los demonios, y ellos, una vez dentro de la persona, no abandonarán su morada tan fácilmente.
Ahora, la fornicación, ¿dónde tiene sus raíces? En la lujuria. ¿Pero qué es la lujuria? Es una inclinación desordenada a los placeres carnales, y a partir de la lujuria se empiezan a manifestar la fornicación, el adulterio, el incesto, la prostitución, la homosexualidad, la bestialidad o zoofilia, etc. La lujuria trae consecuencias tristes para el hombre y la mujer que se dejó llevar por sus impulsos carnales. Por ejemplo, la persona lujuriosa poco a poco va perdiendo el gusto por la emuná y por las cosas kadoshim de Elohim. Su inteligencia se va oscureciendo, su mente se pervierte, su conciencia empieza a cauterizarse. Es decir, la lujuria poco a poco va esclavizando a la persona hasta llevarlo a un nivel tan bajo que la persona llega a ubicarse por debajo de los animales. Es decir, se vuelven personas irracionales. Ahora, ¿quién creen que fue el hombre más dominado por la lujuria? Para saberlo, leamos el siguiente verso. Primera de Reyes 11 del 1 al 3 nos dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Sin duda, esta cifra de mujeres que tuvo Salomón no lo igualó nadie hasta ahora. 1000 mujeres es demasiado para un hombre. Pero ¿por qué Salomón tuvo tantas mujeres? Precisamente la respuesta está en la lujuria. Salomón fue el hombre más sabio y rico de la época antigua, pero tenía una debilidad: las mujeres. Yahweh prohibió en su Torá que un rey no tomara muchas mujeres, pero Salomón desobedeció y tomó mujeres prácticamente de todos lados. Sus mujeres eran amonitas, moabitas, edomitas, sidonitas, heteas, etc. Esto es una clara evidencia que la lujuria afecta a cualquier persona, sea varón, mujer, adolescente, adulto, anciano, rico o pobre. A todos puede esclavizar la lujuria siempre y cuando le des cabida, claro. Salomón sentía tanta lujuria que mandó matar a su hermano Adonijah para poseer a Abisac la sunamita. Y hasta hoy en día vemos que muchos hombres se matan entre ellos por poseer a la mujer más hermosa. Ahora, Yahweh no se molestó tanto porque Salomón tomó muchas mujeres, sino que le molestó que Salomón abandonó a Yahweh y se puso a adorar a dioses cananeos. Primera de Reyes 11 del 7 al 8 nos dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Alguna vez usted se preguntó por qué Salomón abandonó a Yahweh en su vejez y erigió altares de adoración pagano para sus mujeres? No fue porque Salomón no amaba a Yahweh, sino porque la lujuria llegó a dominarlo. Recuerden que Salomón tenía muchas mujeres extranjeras, las cuales no temían a Yahweh, sino adoraban a sus propios dioses paganos. Y es natural que esas mujeres extranjeras, poseídas por los demonios, fueran el responsable de la apostasía de Salomón. Esas mujeres, por incitación de los demonios, no permitieron que Salomón se llegase a ellas, a menos que Salomón les erigiera altares paganos y sirviera a sus dioses. Allí estaba la trampa del enemigo. Salomón pudo haberse negado a servir a dioses paganos, pero su lujuria era tanto que sucumbió al pedido de sus mujeres. Y todo esto lo ocasionaron los propios demonios. ¿Por qué? Porque la escritura dice que cuando un varón se une a una mujer, ambos llegan a ser una sola carne. ¿Esto qué significa?
Para saberlo, leamos 2 versos y ustedes mismos se darán cuenta. Bereshit 2:24 nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ambos una sola carne. Leamos el siguiente verso. 1 Corintios 6:16 nos dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Cuando un varón se une sexualmente a una mujer, sea cual fuere, el varón y la mujer se convierten en una sola carne. ¿Qué quiere decir esto? Que si la mujer estaba endemoniada, entonces el ruach impuro que había en la mujer pasará por defecto al varón que se unió a ella. Es decir, el ruach impuro tendrá potestad sobre ambos. Y esta fue la razón por la cual Salomón comenzó a sentir lujuria cada vez más. En otras palabras, cada vez que Salomón tomaba una mujer pagana y se llegaba a ella, Salomón era influido más por los demonios, y su lujuria creció mucho hasta el punto que abandonó a Yahweh para complacer sus deseos carnales. Vean el poder que tienen los demonios a través de la lujuria. El hombre más sabio del Tanakh fue seducido por una mujer. Lo mismo podemos decir de los vigilantes. Ellos, siendo hijos de Elohim, cayeron en la lujuria, y todo porque las mujeres fueron los causantes de eso. Ellas, al adornar su cuerpo, encendieron la lujuria de los vigilantes. No lo digo yo, lo dice un fragmento de los rollos de Qumran. Testamento de los 12 patriarcas, testamento de Rubén 5, versos del 4 al 6 nos dice: una mujer no puede vencer por la fuerza a un hombre, sino que lo engaña con artes de prostituta. Huid pues de la fornicación, hijos míos, y ordenad a vuestras mujeres. Fíjense bien ahí. Y ordenad a vuestras mujeres e hijas que no adornen sus cabezas y rostros, porque a toda mujer que usa de engaños de esta índole le está reservado un castigo perpetuo. De este modo sedujeron a los vigilantes antes del diluvio. Como las estaban viendo tan continuamente, se encendieron en deseos, lujuria por ellas, y concibieron el acto en sus mentes. Se metamorfosearon en hombres y se aparecieron a ellas cuando estaban con sus maridos. Primer punto que menciona a Rubén, hijo de Jacob, es no adornar la cabeza y el rostro de una mujer. ¿Por qué? Porque la lujuria entra por los ojos. Ni siquiera los ángeles caídos pudieron resistirse a la tentación que perpetraron las mujeres antes del diluvio. Ellas estaban continuamente bañándose desnudas en los ríos, en las lagunas, ataviando y embelleciendo sus rostros con toda clase de artilugios. ¿Y eso qué provocó? Que los ángeles caídos se encendieran en lujuria y descendieran a la tierra para consumar el acto que ya habían concebido en sus mentes. Por tanto, decimos que la lujuria entra por los ojos y se forma primero en la mente y luego se consuma con el acto de la fornicación propiamente dicho. Ahora, debido a que las mujeres provocaron a los vigilantes, es por ello que el ruach de la lujuria tiene más poder sobre ellas. No lo digo yo, lo dice otro fragmento de los rollos de Qumran, testamento de los 12 patriarcas, testamento de Rubén. Vamos a seguir leyendo. Nos dice: perversas son las mujeres, hijos míos, como no tienen poder o fuerza sobre el hombre, lo engañan con el artificio de su belleza para arrastrarlo hacia ellas. Al que no pueden seducir con su apariencia, los subyugan por el engaño. Sobre ellas me habló también el Malak de Yahweh y me enseñó que las mujeres son vencidas por el ruach de la lujuria más que el hombre. Contra él urden maquinaciones en su corazón y con los adornos lo extravían, comenzando por sus mentes. Con la mirada siembran el veneno y luego lo esclavizan con la acción.
Las mujeres no tienen fuerza física, pero tienen poder para encender la lujuria. Y por esta causa los demonios, ¿a quienes usan más para hacer caer al hombre en pecado? Usan a la mujer. Y lo mismo pasó en Gan Edén. Satán usó a la mujer para hacer caer a Adán. Adán amaba tanto a su mujer que prefirió comer el fruto prohibido antes que separarse de su esposa. En consecuencia, ¿qué podemos decir? ¿Sobre quién actúa más la lujuria? ¿Sobre el varón o sobre la mujer? Sobre la mujer. Y de hecho, el propio Elohim dice que la mujer, su pueblo, posee un ruach de fornicación. Oseas 5:4 nos dice, no piensan en convertirse a su Elohim, porque ruach de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahweh. El ruach de la fornicación, ¿qué es? Es el ruach de los demonios, ya que ellos son los máximos exponentes de la inmoralidad sexual. Y donde hay inmoralidad, los demonios no pueden faltar. Por tanto, decimos que las mujeres que adornan sus cuerpos y sus rostros para provocar a los varones a la lujuria, les está reservado un juicio tremendo, porque de esta forma sedujeron a los vigilantes del cielo y todo el mundo fue corrompido y casi desaparece por completo. Ahora, regresando a la historia de Salomón, vemos claramente que Salomón fue influido por los demonios debido a que se unió sexualmente a mujeres que adoraban dioses paganos. Esto debido a que si un varón se une a cualquier mujer en acto carnal, automáticamente llegan a ser una sola carne. Y si el varón se unió a una prostituta endemoniada, entonces ambos se convirtieron en una sola carne, lo cual implica que los demonios tienen potestad sobre ambos. De la misma forma pasa en un matrimonio. Si el varón o la mujer abre puertas a los demonios, entonces el cónyuge quedará también afectado de alguna forma u otra, ya que ambos son una sola carne. Es decir, lo que le suceda al esposo repercutirá en la esposa y viceversa. Por esto es importante que los esposos se cuiden mutuamente, porque ya no son dos, sino son una sola carne. Ahora pasemos al tercer pecado del cual también debemos huir, el cual es las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la emuná y la javá y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Adón. Las invitaciones al pecado sobran, pero Yahweh nos dice claramente, huye velozmente, así como Yosef huyó de la mujer de Potifar. Bereshit 39 del 11 al 12 nos dice, aconteció que entró él, Yosef, un día en casa de su amo para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella, la mujer de Potifar, lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces Yosef dejó su ropa en manos de ella, y huyó y salió. Las pasiones y los deseos carnales no deben subestimarse. No podemos convivir pacíficamente con nuestras pasiones pecaminosas. No debemos bajar la guardia porque nuestras pasiones están siempre listas y en pie de guerra para atacarnos. Estas pasiones siempre buscarán gobernarnos para luego convertirse en tropiezos y en nuestras mayores barreras para alcanzar nuestra salvación. Por eso Shaulo nos advierte diciendo en Gálatas 5:16, andad en el ruach y no satisfagáis los deseos de la carne. Recuerda siempre que las pasiones pecaminosas ya habitan en nosotros. Por eso Shaulo gritaba y se lamentaba diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Shaulo sabía perfectamente que las pasiones pecaminosas no son impulsos inofensivos, sino son enemigos de nuestra alma que buscan destruirla como un torbellino destructor. Primera de Kefas 2:11 nos dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman.
Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat semanal. Ahora vamos a ver la carne inmunda y los demonios. ¿Por qué los demonios quisieron entrar en el cuerpo de los cerdos? Para responder esa pregunta, analicemos el episodio del endemoniado Gadareno. Matillá 8 del 28 al 32 nos dice: cuando llegó a la otra orilla nuestro Mashiach, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yahshua, hijo de Elohim? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Vamos a comenzar mencionando algunos datos claves de este pasaje. Número 1. Hasta los demonios saben perfectamente quién es Yahshua, pero ¿qué hay de los humanos? No lo conocen. Están peor que el mundo de las tinieblas. Número 2. Los demonios saben perfectamente que el Mashiach tiene el poder absoluto sobre ellos, y por ende el Mashiach puede elegir entre echarlos o no y decidir dónde irán a parar después. Es decir, los demonios sabían muy bien la autoridad que poseía el Hijo de Elohim. Número 3. Los demonios no son tontos ni criaturas sin inteligencia, sino todo lo contrario. Ellos sabían muy bien que en el día del juicio final serán llevados al tormento perpetuo. De ahí que los demonios en Mateo le dicen al Mashiach: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En Marcos le dicen: te conjuro por Elohim, no me atormentes. Y en Lucas le dicen: te ruego que no nos atormentes. Estas referencias indican que los demonios tenían mucho miedo a ser atormentados, y desde luego sabían que un día su juicio llegaría, pero según sus cálculos todavía no había llegado ese tiempo en que serían lanzados al lago de fuego. Esto implica que los demonios habían meditado en su castigo y tenían información de ello. Número 4. Los demonios no pudieron saber lo que les iba a pasar después. Es decir, ellos no pudieron predecir lo que le iba a pasar a su nuevo huésped, los cerdos, ya que si lo hubieran sabido, entonces jamás hubieran pedido entrar en los cerdos. En otras palabras, si los demonios hubieran sabido que el hato de cerdos se iba a despeñar en el mar, entonces no hubieran pedido nunca entrar en los cerdos. Ahora, ¿por qué los cerdos se despeñaron al mar? Porque Yahshua estaba juzgando a estos Shedim, les estaba enviando al lugar de suplicio que más temían ellos, al abismo tenebroso, como pago por haber atormentado a estos dos Gadarenos. Ahora, ¿por qué los demonios pidieron específicamente entrar al hato de cerdos? Porque ellos, aparte de preferir la carne inmunda, ellos odian estar sin un lugar donde habitar. Ellos quieren arruinar a un ser vivo. Ese es su mayor deleite, atormentar a un ser vivo y hacerlo miserable. Recuerden que los demonios se adueñan de las personas y hasta incluso llegan a decir mi casa, el cuerpo de las personas. Estas criaturas malignas siempre andan rodeando a las personas con la intención seria de entrar en ellas. Y si se abre una puerta, ellos no dudarán en entrar y habitar en esa persona hasta el punto de adueñarse por completo de la persona. Ahora bien, hay ciertas similitudes entre los cerdos y los demonios, y por esta causa a los demonios les encanta habitar en los cerdos.
¿cuáles son esas similitudes? Son las siguientes. Número 1. Los cerdos son animales inmundos que no pueden alzar la vista al cielo. Esa es su naturaleza. Y los demonios, por ser ruajín inmundos, tampoco pueden alzar la vista al cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo se encuentra el Kadosh, Yahweh Elohim. Y ellos, por ser criaturas inmundas, no pueden soportar mirar la sublime pureza o kedushá del Creador. Número 2. Los cerdos no pueden sudar, es decir, todo el ácido úrico y las toxinas de su cuerpo se almacenan en su carne y grasa, de manera que los cerdos, para regular su temperatura, se revuelcan en el lodo a fin de refrescar sus cuerpos. De la misma forma, los demonios se revuelcan en actos de inmoralidad sexual, aman la lascivia, la lujuria y todo tipo de perversiones, es decir, mientras los demonios más se ensucien en actos inmorales con las personas, más lo disfrutan. Así como los cerdos que aman revolcarse en lodo sucio. Número 3. Los cerdos son animales inmundos muy ruidosos. Todos alguna vez hemos escuchado el chillido de un cerdo y a más de uno le ha causado molestia. Pues bien, esto se debe a que el chillido de miedo que emiten los cerdos es tan potente que se ha medido en 115 decibeles. Solo para que se den una idea, chillan más fuerte que un avión supersónico. Y lo mismo podemos decir de los demonios. Ellos, en el abismo, el lugar de su tormento, están emitiendo unos gritos terribles. Por ejemplo, en el pozo superprofundo de Kola, cavado en Rusia hasta una profundidad de 12 kilómetros, los científicos han captado ondas de sonido muy aterradoras que provienen de lo profundo de la tierra. Escuchemos el grito de los demonios. Esos gritos no son otro que el chillido de los demonios. Ellos en el abismo profundo están siendo tan atormentados que su grito se puede escuchar a una profundidad de 12 kilómetros debajo de la corteza terrestre. Número 4. Los cerdos son un animal carroñero, es decir, comen de todo, comen basura, desperdicios, animales muertos, excrementos. Y sumemos a esto que tienen un sistema digestivo muy simple. Procesan su comida en solo 4 horas, lo cual no es suficiente para eliminar las toxinas o infecciones que ingieren. Es decir, los cerdos son el animal terrestre más inmundo que puede haber. Por esta causa los demonios aman la carne de cerdo y desde luego es su morada favorita. De ahí que Yahweh dice que los que comen carne de cerdo juntamente con los demonios serán talados. Y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. La carne de cerdo, aparte de poseer bacterias como la yersina, salmonela, estafilococo y listeria, el cerdo tiene además un sinnúmero de parásitos y virus que son dañinos para la salud del ser humano. Todo esto hace a la carne de cerdo totalmente réprobo e inmundo, y aquella persona que coma este tipo de carne le estará abriendo las puertas de su cuerpo para que entren y habiten los espíritus inmundos. Ahora veamos quiénes son los perros según el Tanakh. Para saberlo, leamos varios pasajes de la Escritura y lo sabremos. Comencemos leyendo el siguiente pasaje. Filipenses 3, del 2 al 3 nos dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en Ruach servimos a Elohim y nos exaltamos en Mashiach Yahshua, no teniendo confianza en la carne.
Los datos que podemos extraer de este pasaje son los siguientes. Número 1. Los perros hacen referencia a los malos obreros, es decir, a aquellas personas que no trabajan para Yahweh y en lugar de eso se dedican a mutilar, desgarrar el cuerpo. Pero ¿cuál es el cuerpo? El cuerpo del Adón, la asamblea de Yahshua. Número 2. Los perros en el ámbito Haruajín son aquellas personas que ponen su confianza en la carne. Es decir, estas personas son muy carnales y como tal se inclinan por las pasiones carnales. Así como los perros. Usted habrá visto a una perrita que se cruza con uno, con otro y aún con otro y así sucesivamente se cruza con todos los perros del barrio. ¿Cómo se llama a eso? Lascivia. Por tanto, los perros es una clara referencia a los hombres que ponen por obra las obras de la carne como lascivia, lujuria, fornicación, adulterio y todo tipo de inmoralidad. Los perros generalmente siempre están asociados a algo negativo en las escrituras. Por ejemplo, los siguientes dos versos nos dicen, Revelaciones 22:15 nos dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Segunda referencia, Salmos 22:16 nos dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, dice nuestro Mashiach. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Los perros son gente que no conoce al Mashiach Yahshua, son gente que lo rechaza, que se burlan de él, y ellos desde luego estarán fuera en el reino de Elohim. Por ejemplo, Yahshua, ¿cómo llama a los romanos en este Salmo 22? Los llama perros, los llama una cuadrilla de malignos. Por tanto, cuando a usted le dijeron perro, ya saben qué quisieron decirles. Indirectamente te afrentaron. En otras palabras, llamar perro a una persona era un insulto grave, pero muy grave. Veamos más acerca de los perros. El perro es un animal parecido al cerdo en su forma de comer, ya que los perros comen de todo, comen incluso carne de humano, como el caso de Jezabel, que fue devorada y despellejada por los perros en el muro de Jezreel. También los perros, aparte de beber sangre, comían lo que encontraban a su paso, sin importar si era carne pura o impura. Es decir, los perros no hacen distinción entre puro e inmundo. Para ellos es lo mismo, solo buscan satisfacer su apetito. Y de hecho, la palabra perro se emplea como metáfora para designar a aquellos que son incapaces de distinguir entre lo kadosh y lo profano. A estas personas Yahshua los llama perros, a los cuales no se les debe dar lo kadosh. Matías 7:6 nos dice, no deis lo kadosh a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Lo más kadosh que existe es el nombre de Yahweh, y a una persona pagana que ni siquiera se interesa por el Creador, ¿para qué vas a darle a conocer el nombre del Creador? Esa persona es un perro, no le interesa, lo único que causarás es que pisotee el nombre de Yahweh, y luego se volverá contra ti e incluso te puede agredir metiéndote la mano. Viendo estos ejemplos acerca del perro en las escrituras, podemos decir que este animal está casi siempre asociado a algo negativo. Y de hecho, el perro es un símbolo de algo pagano. Por ejemplo, los aztecas tenían un dios perro. Los chinos también tenían un dios perro. Y los egipcios, ¿para qué mencionarlos? Eran más idólatras, ya que tenían a su dios perro llamado Anubis. Este demonio era conocido en Egipto como el señor de la necrópolis. También Anubis era el patrono de los embalsamadores. Guiaba su labor para que el tránsito de los muertos sea apacible al inframundo. El padre de Anubis no se sabe bien quién es. Algunos dicen que es el cuarto hijo de Ra. Y la misión principal de Anubis era cuidar el portal que conduce a los muertos al inframundo.
Todo esto, por supuesto, es pura fábula creada por los mismos demonios. Pero lo interesante en esta descripción es que Anubis era una especie de perro guardián del inframundo o mundo de los muertos, como le llaman los egipcios. Todo esto nos habla de que las culturas paganas tenían un interés y un culto especial por el perro. Y en la mitología griega, por supuesto, no podía faltar la figura del perro. Los griegos tenían en su mitología a un perro guardián del inframundo muy parecido a Anubis de los egipcios. Este perro de los griegos era llamado el Cerbero, un perro de 3 cabezas. El nombre de Cerbero viene del griego, que puede significar comedor de carne o demonio del pozo. Además de tener 3 cabezas, este perro Cerbero tenía una cola de serpiente. Este perro, según los griegos, vivía en el inframundo y tenía como responsabilidad proteger las puertas que daban acceso al reino de Hades. En el inframundo se encontraba el Tártaros, los campos Asfodelos y los campos Elíseos. Y había 3 jueces en el inframundo, Minos, Éacos y Radamantis. Todo esto, por supuesto, es otro invento que hicieron los demonios para ser adorado por los hombres. Ahora, el perro Cerbero tenía como función principal guardar las puertas del inframundo y recibir las almas de los muertos, siendo a menudo amistoso según cuentan los griegos. De ahí que nuestros abuelitos nos contaron alguna vez diciendo que los muertos iban acompañados de sus perros. Y toda esa historia que nos contaban no eran más que fábulas sacadas precisamente de estas mitologías paganas. Por tanto, podemos decir que el perro está asociado a entidades espirituales malignas. De ahí que nuestro Mashiach Yahshua siempre asocia a los perros con algo negativo, con algo inmundo e impuro. Ahora veamos qué significa que un perro te lama las heridas. Para saberlo, leamos la parábola del rico y Lázaro. Lucas 16 del 19 al 22 nos dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los malachín al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Esta parábola nos enseña lo miserable que puede llegar a ser un ser humano aquí en la tierra. La parábola nos dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, pero antes de eso la vida de Lázaro era tan miserable que hasta los perros le lamían las heridas. Pero, ¿qué significa que los perros lamían las heridas de Lázaro? Estamos hablando de una parábola, por tanto, los perros que lamían las heridas de Lázaro no eran otro que los mismos demonios. Ya hemos visto que los perros siempre tienen una connotación negativa. Ahora, las heridas de Lázaro simbolizan la opresión mental que estos demonios causan sobre la vida de una persona. Y de hecho, hoy en día las personas están como Lázaro. Incluso las personas que creen en Yahweh Elohim, a pesar que tienen su salvación por aceptar al Mashiach Yahshua, pero tienen todavía una mentalidad derrotada y caída, como la tenía Lázaro. Las personas dicen: así nací y así también voy a morir. Hay mucha mentalidad caída en el mundo. ¿Y cómo se dice caído en hebreo? Se dice nefilín. Esto significa que la mayoría de las personas tienen una mentalidad nefilín. Unos dicen: nací enfermo, triste, oprimido, acabado, y así descenderé a la sepultura. En vez que se pongan en pie de guerra contra el enemigo, terminan cayendo y deprimiéndose más y más. Pero eso no es la actitud que debemos tener. Seamos valientes, no temamos a las adversidades. Yahweh está con nosotros. Yahshua es nuestra roca que sostiene nuestros pasos. Él no permitirá que nuestros pies resbalen jamás. Ahora, un ejemplo claro de mentalidad caída lo tenemos en la mujer encorvada, la cual estuvo en ese estado por 18 años. Imagínense.
Esta mujer iba al templo en cada Shabbat y escuchaba el mensaje, pero no se animaba, sino seguía triste y decaída. El Brit Hadashah nos menciona que la mujer estaba encorvada, pero cuando la escritura menciona que estaba encorvada, no se refiere tanto a su estado físico, sino se refiere más bien a su estado harruajín. Es decir, esta mujer estaba sufriendo una opresión demoníaca. Y cuando un demonio empieza a oprimir a una persona, es decir, cuando una persona siente tristeza, siente depresión, entonces la persona se va consumiendo poco a poco y como resultado su condición física se va encorvando, la persona se va agachando gradualmente hasta quedar encorvado. Luego el Brit Hadashah nos dice que Yahshua liberó a la mujer encorvada en un Shabbat. El Mashiach reprendió al Ruach impuro que le estaba causando esa opresión y luego inmediatamente la mujer recuperó su postura original. Ahora bien, ¿cuántas personas de hoy en día están padeciendo el mismo caso de esta mujer encorvada? Están siendo oprimidas por el enemigo. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad caída como Lázaro, aman las llagas, permiten que los perros, los shedim, le laman las llagas. Están tristes, dicen, no importa, nadie me quiere, soy lo peor, soy la peor basura que existe y así empiezan a caer en mentalidad. Pero esa mentalidad negativa no te ayudará, sino al contrario. El miedo y los pensamientos negativos atraen más a los demonios. Por tanto, cambia esa mentalidad nefilín que tienes. Tú eres un vencedor, no eres un derrotado. Cambia tu mentalidad y ten más confianza en Yahweh Elohim. No te rindas por ningún motivo, porque si lo haces, Yahweh Elohim te dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del Kadosh mandato que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El perro es el único animal que vuelve a su vómito y las personas que se regresan al mundo una vez conocido la palabra de Yahweh, ¿cómo son llamados? Son llamados perros y cerdos. Esto parece un poco fuerte, pero no lo digo yo, sino lo dice el propio Yahweh Elohim a través del Shallach Kefas. Cuando una persona ya había dejado atrás el alcoholismo, las drogas, el cigarro, las mujeres, etc. y luego vuelve a caer en lo mismo, entonces, ¿qué pasa? El espíritu inmundo vuelve. ¿Pero por qué vuelve? Porque la persona no veló, no cuidó su emuná, se la pasó entreteniéndose con alguna distracción y el espíritu inmundo no dejó pasar esa oportunidad y volvió a entrar en la persona. ¿Y qué sucede luego? El postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero, es decir, cuando una persona le abre nuevamente las puertas a estos shedim y seirim, su estado llega a ser tan decadente que prácticamente podríamos decir que está poseído por los demonios. Ahora, regresando a la mentalidad caída que tienen las personas, veamos un ejemplo claro de este tipo de personas en el Tanakh. Por ejemplo, Mefiboset, hijo de Yaunatán, tenía un problema mental, es decir, tenía un complejo de inferioridad ante los demás. Tanto así que él mismo se decía, soy un perro muerto. Segunda de Shemuel 9:7 nos dice, y le dijo David a Mefiboset, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo rajem por Ahabá de Yaunatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Shaul tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, Mefiboset dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset era descendiente del rey Shaul, pero se consideraba a sí mismo un perro muerto.
David el rey lo manda llamar para comer a su mesa, pero él no se sentía digno de estar a la mesa del rey. Mefiboset, antes de ser llamado por el rey, había vivido en una zona marginada y pobre, pero Mefiboset, más que estar marginado físicamente en ese lugar, estaba marginado mentalmente, es decir, tenía un complejo de inferioridad, tenía una mente caída, un pensamiento negativo, y ahí es cuando los demonios aprovechan y empiezan a oprimir a las personas con pensamientos puramente negativos. Ahora, así como el rey David mandó llamar a Mefiboset, así también el rey Yahweh nos manda llamar a nosotros. ¿De dónde nos sacó el Creador? Nos sacó de la podredumbre, pero no nos juzguemos a nosotros mismos, sino dejemos el juicio a Yahweh. Él tiene compasión y puede perdonar nuestros pecados. La escritura dice claramente en Miqueas que Yahweh arrojó nuestras iniquidades al mar, los sepultó en las aguas para nunca acordarse de nuestras transgresiones. Él ahora quiere darnos nuevas vestiduras y quiere hacernos sentar en su mesa, pero la pregunta, ¿atenderás a su llamado? Muchos lamentablemente lo rechazarán diciendo: soy un pecador, he hecho esto, he hecho aquello, no merezco nada, soy lo peor de lo peor, merezco el infierno, etcétera, etcétera. Todo eso es un problema mental y no proviene del Creador, sino proviene de los demonios. Por tanto, no hagas en vano el sacrificio de Yahshua. Él te ama, atiende a su llamado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Basta de decir: soy un perro muerto. No te juzgues ni te condenes tú mismo. No seas como Mefiboset, que tenía un complejo de inferioridad, pero no tenía humildad. Recuerden, una cosa es ser humilde, pero otra cosa es tener complejo de inferioridad. ¿Cuál la tienes tú? Te lo dejo la respuesta. Ahora veamos otra aplicación que tiene el perro. Se refiere también a un homosexual o sodomita. Devarim 23:18 nos dice: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro sodomita a la casa de Yahweh tu Elohim por ningún voto, porque abominación es a Yahweh tu Elohim tanto lo uno como lo otro. Otra vez vemos la figura del perro asociado a algo negativo, a algo detestable, algo que no agrada a Yahweh. Por ejemplo, hay personas que llevan una ofrenda a Elohim a partir de un dinero sucio. Robaron, estafaron, vendieron su cuerpo y ese dinero quieren traerlo a la casa de Elohim. ¿Cómo creen que ve eso el Creador? Lo ve como algo réprobo o abominable. Ahora, otra aplicación que se le da a un perro en la escritura es para referirse a un maldiciente. Por ejemplo, Simei, descendiente de la casa de Shaul, se puso a maldecir al rey David. Segunda de Shemuel 16:9 nos dice: entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey David: ¿por qué maldice este perro muerto? Simei, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. La persona que no está con Yahweh, es decir, los que tienen un ruach de perro, maldicen a otras personas, como el caso de Simei. Y los que maldicen, ¿cómo están? Lógicamente poseído por los ruajín inmundos. Por tanto, usted no maldiga a nadie, por más que otras personas le hayan hecho daño o le hayan insultado a usted, ya que maldecir es abrir puertas a los demonios. Enseña a tus hijos a no maldecir, enseña también a tus padres a no maldecir. Hasatán sabe que las maldiciones afectan a la descendencia de una familia. Por eso el enemigo quiere que maldigas a tus hijos para que su ADN sea contaminado. Por ejemplo, ¿qué sucedió con Canaán? Su abuelo Noa lo maldijo por ser fruto incestuoso entre su esposa y su hijo Cam. Eso ya lo vimos. Y luego, ¿cómo quedó el ADN de Canaán? Quedó perpetuamente maldito y eso afectó a toda su descendencia. Por esta causa, evita maldecir, no maldigas a nadie, porque las maldiciones quedan registradas en el ADN y todo eso tendrá consecuencias catastróficas en el futuro. Ahora, un ejemplo claro de una maldiciente lo tenemos en la mujer de Job. Ella, ¿qué le dijo a su esposo Job? Le dijo: maldice a Elohim.
Job 2 del 9 al 10 nos dice: entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Elohim y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job no maldijo a Elohim, pero maldijo el día de su nacimiento. Y luego, ¿qué pasó? Para saberlo, leamos el siguiente verso. Job 3:8 nos dice: maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Ahí está la respuesta, pero antes leamos la maldición que lanzó Job. Job 3:3, según la versión latinoamericana, nos dice: maldito el día en que nací y la noche que dijo, ha sido concebido un hombre. Ahora sí, preguntamos, ¿qué le pasó a Job por haber maldecido el día de su nacimiento? Despertó al Leviatán. ¿Y quién es el Leviatán? Es Hasatán y sus secuaces. En consecuencia, podemos decir que Job, al haber lanzado una maldición, abrió puertas a estos espíritus inmundos. ¿Y qué creen que le aconteció más tarde a Job? Un fantasma se le apareció en la noche que hizo erizar su piel. Job 4:13 nos dice: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Elohim? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? En resumen, podemos decir que en tu boca solo debe haber bendición y no maldición. Es decir, de tu boca no puede fluir aguas dulces y a la vez aguas amargas. Porque si te pones a maldecir, ten por seguro que un ruach impuro se te aparecerá como a Job. Por tanto, decimos que tu boca solo debe pronunciar bendiciones. No maldigas ni siquiera a tus enemigos. Recuerda que tu boca tiene poder. Puedes hacer algo bueno, pero también puede atraer ruajín inmundos. Cuiden su lengua por encima de todo. No se pongan a maldecir, ni chismear, ni hablar mal de nadie, porque esas acciones son portales por donde entran los demonios. Guarda tu lengua de hablar cosas vanas, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Aleph y la Tau, dice nuestro Mashiach, el principio y el fin, el primero y el último. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira.